¿Alguna vez te has preguntado qué momentos exactos hicieron que los videojuegos dejaran de ser un simple pasatiempo para convertirse en un fenómeno global, revolucionando la forma en que jugamos, nos conectamos y vivimos historias? En este video vamos a revisar 10 momentos completamente disruptivos que transformaron para siempre la industria de los videojuegos, desde la explosión de los arcades y sus personajes icónicos, pasando por la crisis que casi acaba con todo, hasta la llegada del 3D que nos abrió mundos infinitos. Desde la narrativa profunda que nos hizo sentir emociones reales hasta la revolución online que conectó a millones alrededor del mundo. Prepárate para descubrir cómo la personalización, la realidad virtual, la distribución digital y los esports no solo cambiaron el juego, sino que redefinieron nuestra cultura y la forma en que experimentamos el entretenimiento. Si eres un gamer, un amante de la tecnología o simplemente alguien curioso por saber cómo los videojuegos llegaron a ser lo que son hoy, este video es para ti. Vamos a comenzar este viaje por la historia que cambió el juego para siempre. Hola amigos queonderos, bienvenidos a este viaje por la historia de los videojuegos, y es que la cultura pop actual no sería lo mismo sin ellos y mucho de esto será aclarado en este video. Aclaro que no se trata de un video biográfico o de tipo evolutivo de los videojuegos, sino específicamente de aquellos momentos disruptivos que marcaron un antes y un después de cada suceso, donde exploraremos que no solo cambiaron un juego como tal, sino que cambiaron todo el universo gamer para siempre. Y también tengo que hacer otra observación, y es que al estar trabajando en la edición del video me di cuenta que incluir los 10 puntos en una sola entrega daría como resultado una duración de un video de más de una hora, algo así como 1 hora con 20 minutos, lo cual considero corre el riesgo de volverse pesado de ver o de escuchar, y con ello perder un poco la atención en los últimos puntos que están cargados de muchísima información importante. Por lo tanto pido su comprensión debido a que este video será la primera parte y debido a que, como mencioné, no es biográfico o lineal, pues no afecta que sea dividido en 2 partes. Entonces, aclarado el punto y reiterando mi disculpa, les comento que en general vamos a estar platicando desde las maquinitas arcade que llenaron de emoción los salones recreativos hasta los mundos abiertos que nos permiten ser quienes nosotros quieramos en universos infinitos, y desde los primeros personajes con alma hasta la explosión de los esports que hoy llenan estadios, eventos y pantallas en todo el mundo. Por lo tanto, en este video descubrirás 5 de 10 momentos disruptivos que revolucionaron la industria, la tecnología y la cultura del videojuego. Momentos que marcaron un antes y un después, transformando un simple entretenimiento en una experiencia global, social y profundamente personal. Y si alguna vez te has preguntado cómo llegamos a jugar así, o por qué ciertos juegos y tecnologías cambiaron las reglas del juego, quédate porque esto te va a fascinar. Prepárate para revivir los momentos cruciales y entender la evolución y descubrir por qué los videojuegos son mucho más que un juego. Comenzamos con nuestro primer suceso, que fue la era dorada de los arcades y el boom de los personajes icónicos. La era dorada de los arcades es el periodo comprendido principalmente entre finales de los años 70 y mediados de los 80s, cuando las maquinitas arcade alcanzaron su máxima popularidad y se convirtieron en un fenómeno cultural global. Este auge transformó los salones recreativos en puntos de encuentro social, marcando un antes y un después en la industria de los videojuegos. Antes de esto, los videojuegos eran curiosidades de laboratorio o simples entretenimientos electromecánicos, pero con la llegada de la tecnología del microprocesador, los desarrolladores pudieron crear mundos y desafíos que capturaron la imaginación del público. Los salones de arcades, que en México conocimos como los chispas o las maquinitas, se convirtieron en los nuevos centros sociales para los jóvenes de la época, lugares llenos de luces de neón, sonidos electrónicos y una atmósfera de muchísima diversión, descubrimiento y asombro. Estos salones recreativos fomentaron la competencia por los puntajes más altos y la interacción entre los jugadores, consolidando una comunidad gamer vibrante. Una de sus características fue la accesibilidad de los juegos. Además, la simplicidad de los controles y la jugabilidad directa permitieron que personas de todas las edades pudieran participar y disfrutarlos. Finalmente, la jugabilidad se volvió adictiva. Los juegos estaban diseñados para ser fáciles de aprender, pero difíciles de dominar, fomentando la repetición y la competencia. Si hay un juego que marca el inicio de esta era es Space Invaders de Taito en 1978. Su impacto fue revolucionario por varias razones. Creó una demanda masiva. Por primera vez la gente hacía largas filas y gastaba sus monedas sin parar para jugar. En Japón, provocó una escasez de monedas de 100 yenes, por ejemplo. Introdujo mecánicas clave. Fue el primer juego en mantener una puntuación alta, llamado el High Score, incentivando la competencia entre los jugadores. También introdujo la idea de una banda sonora que se aceleraba con la tensión del juego.
Los invasores se movían más rápido y la música se intensificaba, creando una conexión emocional con el jugador. También dejó de ser una curiosidad para ser un negocio. Demostró que los videojuegos podían ser un negocio extremadamente lucrativo, lo que motivó a cientos de compañías a entrar en el mercado de los videojuegos. Generó un nuevo modelo de negocio, que fue el sistema de fichas o monedas que revolucionaron la forma de consumir los videojuegos y sentó las bases para futuros modelos de transacciones. Tras Space Invaders, la innovación se disparó. Los desarrolladores no solo copiaban la fórmula, sino que la expandían y creaban géneros completamente nuevos. Surgieron, por ejemplo, los shooters espaciales, como Galaxian de 1979 de Namco, mejoró la fórmula de Space Invaders con gráficos a color y enemigos que se lanzaban en picada. Asteroids, también de 1979 de Atari, introdujo gráficos vectoriales y un control más libre, permitiendo al jugador rotar y moverse por toda la pantalla. Esta época también marcó el boom de los personajes icónicos y fue el momento en que los píxeles cobraron vida. Antes de 1980, los jugadores controlaban naves espaciales, tanques o paletas anónimas. El cambio fue cuando los juegos empezaron a tener protagonistas con nombre y personalidad. De esta forma surge Pac-Man en 1980 y se vuelve el primer ícono global en este sentido. Pac-Man lo cambió todo. A diferencia de los juegos de disparos que dominaban el mercado, Pac-Man no era violento. Su objetivo era atraer a un público más amplio, incluidas las mujeres. ¿Y por qué fue tan icónico? Bueno, porque fue identificable y simple, ya que era un círculo amarillo, una pizza a la que le faltaba una porción. Su diseño era amigable y universal. También fue además el primer personaje con objetivos, ya que no solamente sobrevivía, sino que tenía una meta clara, que era comer todos los puntitos. También tenía sus miedos, que eran los fantasmas, y un poder, la que se llamaba la Power Pellet, que le permitía cazarlos, y esto le daba una narrativa simple pero efectiva. Llegó también el fenómeno del merchandising. Fue el primer personaje de videojuego en saltar masivamente a la cultura popular. Hubo camisetas, cereales, dibujos animados e incluso una canción exitosa que fue Pac-Man Fever, convirtiéndose así en todo un embajador global de los videojuegos. Llegó entonces 1981 y con él Donkey Kong, a través de Nintendo, que era una compañía de cartas y juguetes, que encargó a su vez a un joven diseñador llamado Shigeru Miyamoto que creara un juego para el mercado americano, y el resultado fue Donkey Kong. De esta forma, se introdujo por primera vez la narrativa en un videojuego, ya que este contaba con una historia y a su vez con personajes completamente definidos, que era un gorila gigante que era Donkey Kong, que a su vez secuestraba a una damisela en apuros que era Pauline, y un héroe carpintero llamado Jumpman que debía de rescatarla. Esta estructura de salvar a la princesa se convertiría entonces en el arquetipo de los videojuegos. Donkey Kong a su vez generó el género de plataformas, donde el objetivo no era disparar, sino saltar obstáculos, subir escaleras y esquivar peligros. Esta mecánica se convirtió en la base de uno de los géneros más importantes de la historia. Como lo mencioné anteriormente, el héroe del juego era Jumpman, que a decir verdad, pues el nombre no era muy carismático, por lo tanto Nintendo de América lo rebautizó como Mario, en honor a Mario Segal, el propietario de sus oficinas. Este pequeño personaje pixelado se convertiría, sin lugar a dudas, en el personaje más famoso de la historia de los videojuegos. Existieron también otros iconos de la época, como la señora Pac-Man de 1982. Ella empezó como una modificación no autorizada de Pac-Man y se hizo tan popular que Namco la adoptó oficialmente, con múltiples laberintos y un comportamiento de fantasmas menos predecible. Muchos la consideran superior incluso al original. Su lazo rojo la convirtió en el primer gran personaje femenino. Surgió también, por ejemplo, Q*bert de 1982, que con su diseño extraño era una criatura naranja con una gran trompa y su objetivo de cambiar el color de los cubos de una pirámide. Q*bert destacaba por su originalidad y su peculiar voz, un sintetizador de voz que generaba galimatías. Y también de ese mismo año, de 1982, surge Dig Dug, que era el protagonista del juego y tenía la habilidad única de inflar a sus enemigos hasta que explotaban. Su mecánica de cavar túneles y planificar emboscadas lo hizo increíblemente adictivo y memorable. Estos personajes, entre muchos otros, no solo protagonizaron videojuegos, sino que también aparecieron en series animadas, películas y una amplia gama de productos consolidando su estatus de íconos culturales. Y aunque la popularidad de los arcades decayó con el auge de las consolas domésticas, su legado es incalculable. Por ejemplo, tenemos el diseño de los personajes, ya que se priorizó la creación de personajes fácilmente reconocibles y con personalidad, lo que facilitó la identificación y el apego emocional de los jugadores.
También los arcades y sus personajes ayudaron a internacionalizar el videojuego, llegando a todos los continentes y culturas. Además, sentaron las bases de influencia que se vive en la industria actual, estableciendo los géneros fundamentales como shooters, plataformas y laberintos. Se creó también la idea de la mascota del videojuego, un personaje que puede trascender su propio juego y convertirse en un ícono cultural. Y por último, convirtió a los videojuegos en un fenómeno social y económico, sentando las bases de la industria multimillonaria que hoy conocemos. El segundo momento disruptivo fue el crash de 1983. A principios de los 80s, el éxito de los arcades y de la consola de Atari 2600 creó una fiebre del oro. Todos querían una parte del pastel y esto llevó a una serie de decisiones catastróficas que envenenaron el mercado norteamericano. El crash no fue un evento de solamente un día, sino el resultado de la acumulación de graves problemas. Por ejemplo, la saturación extrema del mercado. Para ese punto ya existían demasiadas consolas en el mercado, ya que no solamente estaba Atari, existían también la ColecoVision, la Intellivision de Mattel, la Vectrex y la Bally Astrocade y muchas otras más. Los estantes de las tiendas estaban abarrotados de consolas incompatibles entre sí, confundiendo a todos los consumidores. Hubo también una inundación de juegos de baja calidad. Atari, en su arrogancia, no ejercía ningún control sobre quién podía desarrollar para su consola. Esto llevó a que docenas de empresas de terceros, desde Quaker, que es una compañía de avena, hasta Purina incluso, que es comida para mascotas, crearan sus propios estudios de videojuegos para capitalizar la moda. El resultado, por tanto, fue una marea de juegos rotos, sin inspiración y en muchos casos completamente injugables. Todo esto, a su vez, llevó a la pérdida total de la confianza del consumidor. Los jugadores, en su mayoría niños, y los padres, se sentían estafados. Compraban cartuchos caros que resultaban ser decepciones absolutas. La percepción pública cambió drásticamente. Los videojuegos pasaron de ser el futuro del entretenimiento a ser considerados una moda pasajera y de mala calidad. Por su parte, los minoristas, completamente desesperados por deshacerse del inventario, comenzaron a rebajar los precios de forma masiva, devaluando con ello todo el mercado. Y entonces llegó el símbolo del desastre, E.T. el extraterrestre de 1982. Este juego es el rostro del colapso. Atari pagó una cifra millonaria por los derechos de la exitosa película de Spielberg, y con la presión de tenerlo listo para la temporada navideña, le dio al programador Howard Scott Warshaw solo 5 semanas y media para el desarrollo desde cero. El resultado fue un desastre de dimensiones nucleares y totalmente frustrante. Los jugadores controlaban a E.T. y caían constantemente en pozos de los que era casi imposible salir, con lo que la experiencia se volvía algo completamente miserable. Por su parte, Atari, confiando ciegamente en el nombre de la película, fabricó más de 4 millones de cartuchos. Se estima que vendieron alrededor de 1.5 millones, pero una gran cantidad fue devuelta por clientes insatisfechos. Como resultado, Atari se encontró con millones de cartuchos invendibles de E.T. y otros juegos como Pac-Man para Atari 2600, una versión que por cierto fue muy criticada. En septiembre de 1983, la compañía enterró en secreto cientos de miles de estos cartuchos en un vertedero de Alamogordo, en Nuevo México. Este acto, que durante años fue considerado una leyenda urbana, fue confirmado en el 2014 cuando un equipo de filmación excavó el sitio y encontró los videojuegos, convirtiéndose en el símbolo físico del fin de toda una era. El resultado de todo esto fue una brutal implosión. Los ingresos de la industria cayeron un 97% entre 1983 y 1985. Las empresas quebraron, los inversores huyeron y las tiendas dejaron de vender videojuegos. En Norteamérica, el mercado de las consolas domésticas estaba para todos los efectos totalmente colapsado. Mientras Norteamérica estaba en ruinas, en Japón, una compañía llamada Nintendo estaba teniendo un éxito arrollador con su nueva consola, la Famicom, Family Computer, lanzada en 1983. Nintendo vio la oportunidad de entrar en el devastado mercado americano, pero sabían que tenían que hacerlo de una forma completamente diferente. La estrategia de Nintendo fue no vender una consola, sino un sistema de entretenimiento. Para evitar la asociación con las consolas de videojuegos fallidas, Nintendo rediseñó la Famicom en la Nintendo Entertainment System, o por sus siglas conocida como la NES. Lanzada en América en 1985, parecía un reproductor de videos, con una ranura de carga frontal para los cartuchos que ocultaba el juego. No parecía un juguete, sino más bien un aparato electrónico serio.
Para convencer a las tiendas de juguetes de que volvieran a apostar por los videojuegos, Nintendo empaquetó la NES con un accesorio, que era ROB, es decir, el Robotic Operating Body. Este robot de juguete que interactuaba con ciertos juegos ayudó a posicionar el producto en la categoría de juguetes avanzados y no en la de videojuegos, que era una palabra en ese momento completamente tóxica. Una de las lecciones más importantes que se había aprendido del Crash fue la necesidad del control de calidad. Nintendo implementó un modelo estricto donde cada consola y cada cartucho licenciado contenían un chip. Si la consola no detectaba el chip de autenticación del cartucho, el juego no funcionaba. Esto impidió la publicación de juegos no autorizados y de baja calidad. A su vez, los desarrolladores externos solo podían lanzar un número limitado de juegos al año y debían cumplir con los estándares de calidad de Nintendo. El sello de calidad oficial de Nintendo fue un sello dorado en la caja y no era una garantía de que el juego fuera bueno, sino una promesa al consumidor de que el juego funcionaría correctamente y que había sido aprobado por Nintendo. Esto reconstruyó la confianza perdida. Luego llegó entonces el arma secreta, Super Mario Bros. De 1985. Este fue un punto de inflexión completo en la industria de los videojuegos, ya que el juego no solo demostró el potencial de la NES, sino que redefinió el género de plataformas y se convirtió en un fenómeno cultural. Su influencia fue el establecer una jugabilidad completamente innovadora, con controles precisos, niveles creativos y mecánicas como los power-ups que sentaron las bases del diseño moderno de los videojuegos. Establecieron también la accesibilidad universal, ya que Mario fue diseñado para apelar a todo tipo de jugadores con retos intuitivos y progresivos. Al reforzar el estándar de calidad, el éxito de Super Mario Bros. Consolidó la reputación de Nintendo y demostró que los juegos podían ser experiencias profundas y satisfactorias, estableciendo así un legado importantísimo, que fue la revitalización del mercado, ya que con el éxito de NES y de Super Mario Bros. Se restauró la confianza de los consumidores y los minoristas, resucitando el videojuego como un entretenimiento familiar. Además, la enorme influencia duradera de la franquicia, ya que Mario se convirtió en el icono definitivo de los videojuegos y su fórmula ha inspirado a generaciones de desarrolladores y también de jugadores. El tercer punto disruptivo es el salto a las 3 dimensiones, es decir, el 3D, una nueva dimensión en el juego. ¡Otra dimensión! Durante más de una década, los videojuegos existieron en un plano bidimensional, en donde los personajes se movían de izquierda a derecha, de arriba a abajo o en una vista cenital, es decir, vistos desde la parte de arriba, pero todo ocurría en una superficie plana. Los desarrolladores se volvieron maestros en crear la ilusión de profundidad usando trucos como el parallax scrolling, fondos que se mueven a diferentes velocidades, pero el mundo del juego seguía siendo fundamentalmente un lienzo plano. A finales de los 80 y principios de los 90, los arcades y algunas computadoras comenzaron a experimentar con los gráficos poligonales para crear la verdadera tridimensionalidad. Juegos como Virtua Racing de 1992 y Virtua Fighter de 1993 de Sega dejaron al público boquiabierto en los salones recreativos. Mostraban mundos y personajes construidos con polígonos angulares y simples, pero inconfundiblemente tridimensionales. Sin embargo, esta tecnología era extremadamente cara y se creía que pasarían años antes de que las consolas domésticas pudieran manejar algo similar. Pero esta creencia estaba equivocada, ya que la quinta generación de consolas a mediados de los 90 apostó todo su futuro a la revolución del 3D. Fueron principalmente 2 consolas las que lideraron la carga y se convirtieron en las arquitectas del juego en 3D para las masas. La primera fue la PlayStation, lanzada entre 1994 y 1995. En aquel momento Sony era una empresa de electrónica sin experiencia previa en consolas. Irrumpió en el mercado con una máquina diseñada desde cero para manejar los gráficos 3D. Usaba el CD-ROM, lo que le permitía almacenar enormes cantidades de datos, facilitando cinemáticas pre-renderizadas, es decir, videos de movimiento completo, y texturas más detalladas que le daban un aspecto realista y adulto a los juegos. Títulos como Tomb Raider y Metal Gear Solid mostraron mundos 3D cinematográficos que cautivaron a una audiencia más madura. La otra consola fue Nintendo 64 de 1996, y es que Nintendo llegó un poco tarde a la fiesta, pero lo hizo con una propuesta que definiría el gameplay en 3D para siempre. Aunque se aferró al formato de cartucho, lo que limitaba el almacenamiento y la calidad de las texturas, su hardware era un portento del procesamiento 3D, pero su arma secreta no estaba en la CPU, sino en el mando, es decir, en el stick analógico.
Si un juego puede ser considerado el Big Bang de los juegos en 3D, ese es Super Mario 64. No fue el primer juego en 3D, pero fue el primero que resolvió los problemas fundamentales de cómo moverse e interactuar en un espacio tridimensional de una forma intuitiva y divertida. Antes de la N64, los jugadores controlaban personajes 3D con crucetas digitales, tú sabes, esos controles en forma de cruz, lo cual era torpe e impreciso. En cambio, el stick analógico de Nintendo permitió un control de 360 grados, con lo que podías hacer que Mario caminara de puntillas, anduviera a un paso normal o corriera a toda velocidad, todo dependiendo de cuánto inclinaras el stick. Este nivel de control era simplemente revolucionario. Otro gran desafío del 3D era la cámara. ¿Quién la controla? ¿Cómo se asegura de que el jugador siempre vea la acción? La respuesta fue creando un sistema de cámara semiautónomo controlado por un Lakitu invisible que seguía a Mario. Además, el jugador podía tomar el control manual de la cámara con el botón C, permitiendo mirar alrededor y explorar el entorno. Super Mario 64 abandonó la progresión lineal de sus predecesores. El castillo de la princesa Peach funcionaba como un mundo central, desde el cual se accedía a diferentes niveles a través de cuadros mágicos. Dentro de cada nivel no había un único camino. El jugador tenía total libertad para explorar, experimentar y conseguir las estrellas en el orden que quisiera. Los niveles no eran pistas de obstáculos, sino eran más bien mundos abiertos en miniatura, llenos de secretos y diseñados para la exploración y el juego emergente. Super Mario 64 no solo creó un juego, sino que creó todo un lenguaje de diseño para el 3D que todos los demás desarrolladores empezarían a estudiar y a copiar. Tenemos que hablar de otro juego que sentó las bases de la madurez narrativa y mecánica, The Legend of Zelda Ocarina of Time, de 1998. 2 años después, el mismo equipo de Nintendo tomó todo lo aprendido con Mario 64 y lo aplicó a una nueva escala épica, creando lo que muchos consideran uno de los mejores y más revolucionarios videojuegos de todos los tiempos, ya que este no solo perfeccionó el control y la exploración en 3D, sino que lo usó para contar una historia compleja y crear un mundo inmersivo y coherente. A diferencia de los niveles tablero de Mario 64, nos encontrábamos ahora en un mundo vasto y conectado. Podías cabalgar con tu yegua Epona, ver la montaña de la muerte a lo lejos y saber que podías ir hasta allí. Con esto, el juego también introdujo un ciclo de día y noche y un sistema de viaje en el tiempo que alteraba el mundo por completo, dándole una sensación de vida, de historia y consecuencias sin precedentes. Otra innovación brillante de este sistema fue el modo de combate, ya que al presionar el botón Z, el jugador fijaba la cámara y el enfoque en un enemigo específico, lo que permitía que Link, el personaje principal, se moviera en círculos alrededor del enemigo y con ello poder esquivar los ataques, poder cubrirse con el escudo y atacar con precisión, lo que resolvió de un plumazo el problema de luchar contra el aire, que plagaba a otros juegos de acción en 3D en ese momento. Este sistema de fijación de objetivo se convirtió instantáneamente en el estándar de la industria para el combate en tercera persona. A su vez, el juego utilizaba la cámara y la escala para crear momentos cinematográficos directamente en el motor del juego. La primera vez que sales a la llanura de Hyrule y la cámara se aleja para mostrar su inmensidad, o cuando te encuentras por primera vez con Ganondorf, son momentos que usan el lenguaje 3D para generar emoción y asombro. En conclusión, el paso a las 3 dimensiones fue mucho más que una mejora gráfica, fue todo un reinicio fundamental de los principios del diseño de los videojuegos. Creó nuevos géneros y reinventó los existentes, por ejemplo los de acción, los de aventura y los de sigilo. Estableció también las bases del control moderno, que fue el uso de los sticks analógicos duales y el control de la cámara. Permitió la creación de mundos inmersivos y explorables, que se convirtieron en protagonistas por derecho propio, y elevó el potencial narrativo y cinematográfico del medio, sentando las bases para las grandes epopeyas jugables de las décadas siguientes. El cuarto punto disruptivo fue la narrativa madura, cuando los personajes tuvieron su alma. En los primeros años, los videojuegos se centraban principalmente en la jugabilidad y la mecánica, dejando la narrativa en un segundo plano o reduciéndola a simples textos o instrucciones. Sin embargo, con el tiempo, el medio evolucionó para contar historias complejas, con personajes tridimensionales que poseen emociones, motivaciones y conflictos internos, logrando así una conexión profunda con el jugador. Esta maduración narrativa permitió que los videojuegos dejaran de ser solo entretenimiento para convertirse en experiencias artísticas y emocionales que rivalizan incluso con el cine y la literatura. A diferencia de estos últimos,
Los videojuegos ofrecen una experiencia interactiva donde el jugador no solamente es un espectador pasivo, sino un agente activo que influye y vive la historia en primera persona. Esta participación genera una empatía más intensa con los personajes y los eventos, y muchas veces con ello también genera un vínculo emocional. Por ejemplo, en The Last of Us del 2013, el jugador no solo observa la relación entre Joel y Ellie, sino que la experimenta directamente tomando decisiones y enfrentando situaciones que refuerzan la conexión emocional y el impacto dramático del juego. ¿Esa mocosa? Jaja, vete a la mierda. Se trata de una historia sobre supervivencia, amor y pérdida en un mundo postapocalíptico, con personajes complejos y momentos cargados de tensión emocional. Por otra parte, Red Dead Redemption 2 narra la decadencia del viejo oeste a través de Arthur Morgan, un personaje con profundidad psicológica que enfrenta dilemas morales y personales que recuerdan a grandes figuras del cine dramático. Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Life is Strange explora temas como la amistad, el trauma y la identidad con decisiones que afectan el curso de la historia y generan un fuerte vínculo emocional con los personajes. Metal Gear Solid y las obras de Hideo Kojima son ejemplo de cómo la narrativa en los videojuegos puede madurar combinando cinemáticas, guiones complejos y mecánicas que refuerzan la historia. La narrativa madura en videojuegos no solo se cuenta a través del guión, sino también mediante las mecánicas y el entorno, lo que se denomina narrativa embebida. Por ejemplo, en Deus Ex Human Revolution, cada elemento del juego, desde la historia hasta las mejoras del personaje, apoya el tema central sobre qué significa ser humano. Por otro lado, la narrativa emergente surge de la interacción del jugador con el juego, creando historias únicas y personales. Juegos como Darkest Dungeon permiten que el jugador nombre y personaliza a sus personajes, generando un vínculo que transforma la experiencia en una historia propia, donde la lucha entre el jugador y el juego da lugar a relatos auténticos y profundos. Ahora, ¿por qué fue tan importante el cambio narrativo? Porque demostró que los videojuegos podían ser tan complejos y emocionalmente resonantes como el cine, la literatura o el teatro. Dejó de ser solo un juguete para convertirse en una forma legítima de contar historias. También los jugadores podían conectar a un nivel mucho más profundo, ya que no solo jugaban como un personaje, sino que sentían que jugaban con ellos, experimentando también sus alegrías y tristezas, lo que llevó a una inmersión sin precedentes. Además, logró ampliar la audiencia, ya que las historias complejas y los personajes con los que podías empatizar atrajeron a un público mucho más amplio, incluyendo aquellos que quizás no estaban interesados en la jugabilidad pura, pero sí en una buena historia. Estableció también un estándar para el futuro, ya que a partir de entonces el nivel se elevó y los jugadores empezaron a exigir más que solo un protagonista genérico, y querían ahora profundidad en la historia, querían evolución, querían alma en el juego. Esto forzó a los desarrolladores a invertir más en guiones, en actuaciones de voz y en diseño de los personajes. La maduración narrativa fue una revolución emocional y también artística, lo que nos permitió reír, llorar y reflexionar junto a nuestros avatares digitales, transformando un pasatiempo en una experiencia profundamente humana. El quinto momento disruptivo fue la revolución del multijugador online. Antes de este momento el juego era predominantemente solitario, o en el mejor de los casos local. En los años 80, los arcades permitieron partidas para múltiples jugadores en la misma máquina, o en el multijugador de sofá con pantalla dividida y por turnos en juegos como Mario Kart 64 o GoldenEye 007. Eran experiencias fantásticas, sí, pero limitadas por la cercanía física. Si querías competir, tenías que estar en la misma sala que tus amigos. Si querías un desafío, era contra la inteligencia artificial del juego. El concepto de jugar contra o con alguien a kilómetros de distancia era casi ciencia ficción para el jugador promedio de los años 80 y principios de los 90. Las infraestructuras del Internet eran incipientes, caras y poco accesibles para el consumidor. La idea de una red o de jugadores global parecía una fantasía lejana, sin embargo, con la popularización de Internet a mediados de los 90, el multijugador dio un salto cualitativo. La gran explosión del multijugador online, tal como lo conocemos ahora, ocurrió en la plataforma de la computadora, impulsado por dos factores clave. Uno fue la proliferación del Internet de acceso telefónico y el otro fue un género de juegos en particular que permitieron a miles de jugadores interactuar simultáneamente en mundos virtuales persistentes. Doom de 1993, aunque no fue el primer FPS o lo que significa disparos en primera persona, popularizó el multijugador Deathmatch, la capacidad de conectar dos o más PCs en una red local
y dispararse entre sí, que fue toda una revelación. Era visceral, competitivo y adictivo de repente, pero la inteligencia artificial no era suficiente y querías probar tus habilidades con otro oponente humano con toda su imprevisibilidad. Quake de 1996 llevó esto un paso más allá. No solo perfeccionó el deathmatch, sino que su código de red estaba optimizado para jugar a través de Internet. Esto dio origen a los servidores dedicados, una infraestructura donde los jugadores podían unirse a partidas online en cualquier momento. Quake no solo permitió jugar con amigos en casa, sino con cualquier persona en el mundo que tuviera una conexión a Internet, y esto fue una verdadera locura para la época. Blizzard Entertainment fue otro gigante que entendió el potencial. Su servicio Battle.net integró el multijugador online directamente en sus juegos de estrategia en tiempo real como StarCraft y Warcraft 2. Battle.net ofreció emparejamiento, listas de amigos y salas de chat, creando una experiencia online robusta y fácil de usar que fue fundamental para el éxito masivo de estos títulos y para el nacimiento de los esports modernos, e hizo que las comunidades alrededor de estos juegos explotaran. Si bien la PC fue la que lideró el camino, la verdadera democratización del multijugador online llegó cuando las consolas finalmente adoptaron y perfeccionaron la experiencia. La Dreamcast fue la primera consola en incluir un módem en serie. Juegos como Phantasy Star Online fueron pioneros al ofrecer un verdadero juego de rol multijugador masivo en línea en la consola. Los jugadores podían conectarse, formar equipos y explorar los mundos, todo desde su habitación. Fue un experimento audaz y mostró el potencial de esta modalidad de juego. Por otra parte, Sony siguió con adaptadores de red y evolucionando con sus juegos, aunque la infraestructura aún era algo rudimentaria, como configurar el módem y el adaptador, que era un dolor de cabeza para muchos. Demostró que la PlayStation 2, que por cierto es la consola más vendida de la historia, podía soportar el juego online masivo. Pero llegó también Microsoft Xbox en el 2001 y su Xbox Live. Aquí fue donde la revolución se hizo realmente mainstream en consolas. Microsoft no solo incluyó un puerto Ethernet para la Xbox, sino que lanzó Xbox Live en el 2002, que fue una plataforma unificada y de pago, una decisión controvertida en su momento, pero que permitió una infraestructura robusta que ofrecía perfiles de jugador unificados, o los gamer tags, una identidad persistente online, listas de amigos y chat de voz integrado, facilitando la comunicación y la formación de equipos, y el emparejamiento automatizado y fiable, donde se acabaron las búsquedas manuales de los servidores. Títulos emblemáticos como Halo 2 de 2004 se convirtió en el buque insignia de Xbox Live, con una experiencia multijugador fluida y adictiva que redefinió los juegos de disparos en primera persona en las consolas y consolidó la comunidad online. Nintendo, por su parte, tardó un poco más en abrazar completamente el online robusto, priorizando la accesibilidad. Con la Nintendo DS de 2004 y la Wii de 2006, introdujeron el juego Wi-Fi de forma sencilla, democratizando la conectividad inalámbrica para millones de hogares. Aunque sus servicios online eran más básicos que los de sus competidores, juegos como Mario Kart DS y Super Smash Bros. Demostraron que la diversión online podía ser para todos, incluso para los jugadores más casuales. Entonces, ¿por qué el multijugador transformó la industria? Por múltiples razones, redefiniendo no solo cómo jugamos, sino cómo se diseñan, monetizan y perciben los videojuegos. Los desarrolladores ahora piensan en juegos como servicio, con contenido post-lanzamiento, con DLC, actualizaciones, eventos, entre otras cosas, para mantener a los jugadores enganchados a largo plazo. Hubo además el nacimiento de géneros enteros. Los juegos de rol multijugador masivo en línea como World of Warcraft se dispararon. Los llamados MOBA, que son videojuegos multijugador de arena de batalla en línea como League of Legends, se convirtieron en fenómenos globales, y los Battle Royale como Fortnite revolucionaron el mercado. Dieron otro enfoque a la rejugabilidad, ya que un juego con un multijugador robusto no termina cuando completas la campaña, sino que se puede extender cientos o miles de horas. Además, dieron impulso a la creación de comunidades globales, el nacimiento de clanes, gremios y equipos que trascienden fronteras geográficas. Surgieron plataformas como Discord, Twitch y YouTube, que también explotaron, impulsadas por jugadores que querían conectarse y compartir a ver a otros jugar. Surgió y se desarrolló la cultura del streamer y del creador de contenido de videojuegos. Surgieron además nuevamente otros modelos de negocio, como las suscripciones de Xbox Live Gold, con ello las microtransacciones y los pases de batalla, la personalización, los objetos cosméticos y nuevas formas de monetizar el juego a largo plazo, que son controversiales, sí, por supuesto, pero omnipresentes al día de hoy.
Los juegos free to play como Fortnite o League of Legends son gratuitos para jugar, pero generan miles de millones a través de estas microtransacciones, abriendo la puerta a audiencias masivas. Ahora también con esto del multijugador surgen desafíos y oportunidades, como la conectividad y la latencia, es decir, la necesidad de infraestructura de conexión de red robusta y estable, la toxicidad y la moderación de los usuarios, ya que gestionar comunidades masivas representan desafíos en cuanto al comportamiento de los jugadores, y esto también está relacionado con el anti-cheat, que es la constante batalla contra los tramposos, que a decir verdad amargan muchísimo la experiencia del multijugador solo por el placer de estar jodiendo a los demás, lo que lleva a su vez al equilibrio del juego para mantener la justicia competitiva en un entorno online dinámico. En conclusión, la revolución del multijugador online no fue solo una característica adicional, fue un cambio fundamental en la identidad de los videojuegos, en donde pasamos de una experiencia solitaria a una social, de un producto terminado a un servicio en constante evolución, que logró conectar a millones, creó nuevas subculturas y transformó los videojuegos en un fenómeno cultural y económico global sin precedentes. Y bueno amigos, con esto voy a cerrar la primera parte de la serie de los 10 momentos más disruptivos en la industria de los videojuegos. Los invito a que sigan la segunda parte, que va a estar igualmente de buena. Les menciono los temas que vamos a estar revisando en la segunda parte, que va a ser la personalización de los videojuegos, la distribución digital y el fin del formato físico. Vamos también a estar revisando el tema de la realidad virtual y la realidad aumentada, así como los juegos de mundos abiertos y la explosión de los eSports. Como podrán ver, va a tener muchísima información como este primero. Pues nada, me gustaría saber qué les está pareciendo, si les está gustando. Les voy a agradecer muchísimo que me dejen sus comentarios. Y pues nada, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita, comentar y compartir este contenido. En fin, todo el amor que le quieran dar es bienvenido y muy agradecido. Nos vemos en el próximo video. Chao.